Ahora, esto se volvió profundamente racional en tiempos de los griegos, ¿no? La Grecia antigua, en el siglo V antes de Cristo, este tipo de planteamientos adopta un carácter absolutamente racional, aun cuando muchas veces se exprese en forma de poesía o en forma de mito, pero ya no es ni poesía ni mito, ya es filosofía, o sea, ya hay un discurso racional, ¿no? Y los hay muy extraños, ¿m? Muy extraños. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver alguna de estas expresiones, ¿ya? Eh, vamos a ver. Lo que tienen ustedes acá es un poema de Parménides. Parménides de Elea es un filósofo presocrático, es un filósofo mañanero, de estos primeros filósofos griegos, ¿no? Antes del período clásico, siglo VI antes de Cristo. Y Parménides es un sujeto que está pensando en esa época. Cuando todo alrededor de él es mito, él está pensando, él está construyendo filosofía, ¿no? Está tratando de averiguar por sus propios medios qué es la verdad, qué es el error, ¿no? En qué consiste la sabiduría, etcétera, ¿no? Pero ya no está simplemente dejándose llevar por relatos antiguos, no está apelando a ninguna divinidad, a pesar que el poema que escribe es un poema con un estilo literario propio de la época, para poder ser entendido por sus conciudadanos, pero en el fondo él está escribiendo su filosofía con un estilo poético, ¿ya? Y vamos a ver, él dice, él cuenta en este poema que unos caballos le han llevado a este viajero hacia la casa de la divinidad, ¿no? Las yeguas que me llevan me condujeron hasta la meta de mi corazón, pues que en su carrera me transportaron hasta el famoso camino de la deidad que solo lleva a través de todo al hombre iniciado en el saber. Es decir, en vez de poner la palabra en su propia boca, en vez de decir yo pienso, le va a dar un poquito más de fuerza a su argumento si hace que sea la diosa la que lo diga, ¿no? Entonces, aquí hay un efecto retórico, por decirlo así, ¿ya? Hasta allí fui llevado, pues hasta allí me llevaron las muy inteligentes yeguas que tiran de mi carro, mientras que unas doncellas me enseñaban el camino. Si se fijan bien, está hablando de que él ha sido llevado por estos caballos, ¿verdad?, hacia la morada de la divinidad, y que unas doncellas le enseñan el camino. En fin, todo esto es un efecto retórico. El eje inflamándose en los cubos, impelido de ambos lados por las dos redondas ruedas, lanzaba un grito de siringa, que es una especie de instrumento, muy parecido a la quena nuestra. En tanto se apresuraban por conducirme hasta la luz de las doncellas del sol, dejando atrás las moradas de la noche, quitándose con las manos de la cabeza los velos. Si ustedes se fijan, aquí también aparecen ciertos planteamientos en tanto de día y noche, ¿no? Día, oscuridad, o sea, día, luminosidad, claridad, verdad, ¿verdad? Noche, prejuicio, error, equivocación, ¿no? Dejando atrás las moradas de la noche, que son las moradas de la ignorancia, ¿verdad? Entonces él va hacia el lugar en donde la verdad se expresa, ¿no? Allí están las puertas de los caminos de la noche y del día, sujetas entre un dintel y un umbral de piedra, altas hasta el éter, cerradas con ingentes hojas de las que la justicia fecunda en penas guarda las llaves maestras. Fíjense bien que incorpora el concepto de justicia, ¿no? La justicia entonces viene a ser quien cautela la verdad, ¿no?
Alguien decía también por allí, sin justicia no hay verdad, ¿no? Estamos hablando de Parmenia, estamos hablando de muchísimos años atrás. Induciéndola con blandas razones, las doncellas la convencieron inteligentemente de que sin tardanza le quitase de las puertas la barra sujeta con un cerrojo. Y las puertas abrieron una boca inmensa al desplegar las alas y hacer girar sucesivamente en los quicios sus ejes de fuerte bronce sujetos con clavijas y pernos. En fin, está haciendo toda una descripción, ¿verdad?, de cómo se abren estas puertas. Y la diosa, dice, me acogió benévolamente. La diosa, ¿no? ¿De qué? La diosa de la justicia, la diosa de la verdad. Tomó mi mano derecha en la suya y me habló dirigiéndome estas palabras. ¿Ya? Oh joven, que en compañía de inmortales conductores y traído por esas yeguas arribas a nuestra morada, salud, pues que no es un destino aciago quien te impulsó a recorrer este camino, que está en efecto fuera del trillado de los hombres, sino la ley y la justicia. Dice, muy bien con haber venido, ¿verdad? El que tú hayas venido hasta mí no es un destino aciago, sino por el contrario, ¿verdad? Es un camino de la ley y la justicia, que no es un camino por donde transitan habitualmente los hombres, ¿no? Más necesidad es que te informes de todo, tanto del intrépido corazón de la verdad bien redonda. Los griegos pensaban que la verdad era perfecta y lo perfecto era circular, ¿no?, cuanto de las opiniones de los mortales en las que no hay una fe verdadera. Pero en todo caso aprenderás también esto: cómo necesitaban haber puesto a prueba cómo es lo aparente, recorriéndolo enteramente todo. Es decir, ya los griegos empiezan a pensar que algo es verdadero y algo parece verdad solamente, ¿no? La apariencia. Lo verdadero es la razón, el logos. La apariencia es la opinión, doxa. Entonces dice, bueno, para llegar a la verdad, primero uno tiene que haber recorrido el camino del error, ¿verdad? Tiene que haberse equivocado muchísimas veces hasta que empieza a descubrir entonces en qué consiste la verdad. Y bueno, ahora viene la primera parte, eso fue un prólogo, fue una iniciación, ¿verdad?, de cómo él llega hasta la morada de la diosa, ¿no? Y ahora la diosa va a decirle su discurso. Dice, pero ven y te diré, y tú retén las palabras oídas, que únicos caminos de busca son pensables. El uno, que es y que no es posible que no sea, es la vía de la persuasión, pues sigue la verdad. El otro, que es y que necesario es que no sea, este te digo es un sendero ignorante de todo, porque ni puedes conocer lo que no es, pues no es factible ni expresarlo. Y aquí comienza un discurso que es bastante largo, no lo vamos a leer todo, además está lleno de complejidades que habría que explicar. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que él le dice, mira, hay un camino que es el camino de la verdad, ¿ah? Es el camino del ser, de lo que es. Y hay otro camino que es el camino de lo que es y no es, ¿ya? De lo que parece ser, ¿no? Que es, pero no es, pero parece que es, pero parece que no es. Este es el camino del error, ¿ya? Y dice, eh, es necesario apartarse de aquel por el que mortales que nada saben yerran bicéfalos. Bicéfalos son las personas de dos cabezas, ¿no? O sea, que hacen caso por una parte a la razón y por otra parte a los sentidos. Y por lo tanto parece que sí, parece que no, ¿verdad? Se dejan llevar por las apariencias. Porque la inhabilidad dirige en sus pechos el errante pensamiento. Entonces, lo que hay que hacer es renunciar a los sentidos, renunciar a las apariencias, a lo que parece, y profundizar, traspasar ese umbral, ¿verdad?, para alcanzar lo que verdaderamente es. Es una búsqueda, ¿verdad?, desde lo que parece ser a lo que es. Cuando yo conozco a alguien, lo primero que tengo es una fachada, ¿verdad? Tengo
vamos a decir, una máscara, ¿no? La palabra persona en griego significa máscara, ¿ya? Aunque nosotros la hemos heredado de su definición cristiana posterior, pero persona significa en griego máscara. Y no deja de tener razón esta coincidencia, ¿no? Porque nosotros cuando conocemos a alguien solo vemos su superficie, su estructura externa, ¿verdad? La cara que él quiere mostrarme a mí. Yo no veo el ser, ¿ya? Yo veo el rostro, veo la apariencia, veo la manifestación de ese ser, pero no sé si esa persona es así o si yo penetro hacia adentro de ella voy a descubrir otra cosa. De hecho, a veces no solo tenemos una máscara, sino que tenemos muchas máscaras, ¿verdad? Entonces, conocer a alguien significa ir echando abajo las máscaras, ¿no? Cuando yo inicio un proceso de conocimiento, por ejemplo, la amistad, que es un proceso de conocimiento, ¿no? de conocimiento y de reconocimiento, porque también en la amistad yo mismo también me voy reconociendo. Entonces, quizás, ¿verdad? Con los años, yo empiezo a descubrir el ser de esa persona. Empiezo a trascender esa apariencia, trascender, ir más allá, ¿verdad? Trascender esa, esa figura externa, por decirlo así, para remontarme hacia adentro, ¿no? Hacia lo que es. ¿Mm? Y eso que es mi amigo, ¿ya? Entonces, si alguien me habla de él porque hace esto, yo digo, sí, sí, eso sí, todo lo que tú quieras, pero yo lo conozco. Yo lo conozco porque sé quién es él, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también al principio me dejaba llevar por su apariencia, pero luego he caminado hacia adentro y lo he conocido. Cada día es más difícil conocer a las personas, ¿no? Porque cada día es más difícil la amistad, ¿no? La amistad como experiencia está pasando por periodos de crisis y a uno solamente le basta de la persona su apariencia externa, ¿no? Y de hecho, toda esta cosa mediática hace que las personas expresen a través de las distintas redes sociales o los medios de comunicación, expresan a lo mejor esa imagen, ¿no? Como el político que expresa toda una imagen, pero en el fondo, si uno entra, descubre que el sujeto que hay adentro no tiene que ver con eso, ¿no? Que una cosa es lo que parece ser y otra cosa es lo que es. Por eso el griego designó a la verdad con una palabra. Después esto yo se los voy a mostrar en un diagrama. El griego usa para la verdad la palabra aletheia. Aletheia es una palabra que significa desvelar, desvelar, es decir, correr el velo para ver lo que hay detrás, ¿no? Es como cuando alguien desvela un misterio, ¿no? Corre la cortinita, ¿verdad? Y ve el misterio directamente, ¿no? Para el griego, la verdad es una tarea de desvelamiento, de desocultamiento. La palabra griega lete o lece o lethos, ¿ya? Es una palabra que significa olvido. Entonces, alethos, que es el prefijo de negación, ¿no? Alece, es la palabra que significa lo desoculto, lo no ocultado, lo desvelado. ¿Mm? Entonces, el griego entiende la verdad como algo oculto. Es algo que está oculto, está escondido, ¿ya? Y caminar hacia la verdad, que es lo que hace la filosofía hace un camino, ¿verdad? Método es camino, hace un camino hacia el ser, hacia lo que es, hacia la verdad. Este camino hacia la verdad es un camino que tropieza, que se equivoca, ¿verdad? Incluso
A veces hasta el amigo que más conocemos nos sorprende de pronto. Decíamos, esto no lo conocía, ¿no? Y la verdad que nunca terminamos de conocer a una persona, nunca terminamos de conocer a alguien, ¿no? Vamos a pasar 40, 50 años con él y siempre va a tener sorpresas que entregarnos. Hay una especie de infinitud ontológica. Ontológica es una palabra griega que viene de ontos, ente, ¿ya? Pero que tiene que ver con la constitución del ser, ¿no? Es una infinitud, es decir, usted nunca dice, yo conozco completamente a esta persona, ¿no? Ni nadie puede decir, me conocen completamente, porque siempre el ser humano tiene la posibilidad de sorprendernos, ¿no? Infinitamente. Por lo tanto, yo siempre estoy en camino. Esto es muy interesante y es muy sabio y lo repiten todas las culturas, ¿ya? ¿Ah? Estoy en camino. En camino significa que voy avanzando hacia adentro, ¿no? Eh, y, y ese camino se ve interrumpido por la muerte o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Y nunca se culmina. Sin embargo, obviamente, si yo he pasado una vida con mi amigo o con mi amiga, pues entonces le conozco mejor que lo que le pueden conocer otros que le vienen a ver por primera vez. Por lo tanto, es un camino hacia la verdad, pero es un camino. ¿Mm? Lo otro es quedarse en la apariencia, lo otro es quedarse en lo que se manifiesta, en el fenómeno, fenómeno. La palabra fenómeno en Grecia, phainommenon, viene de la raíz phos, que significa luz. Phenomenon es lo que se manifiesta ante mí, ¿no? Pero ese que se me manifiesta ante mí no es el ser, ¿verdad? Sino que es una manifestación del ser, ¿no? El ser significa trascender el fenómeno, ¿m? La apariencia, lo que se me manifiesta, para ir a lo que realmente es, que vendría a ser el fundamento de eso que se manifiesta, ¿verdad? El fundamento de eso que se manifiesta, porque yo tengo muchas manifestaciones, ¿verdad? Pero hay un centro que produce esas manifestaciones, que es mi ser. Ahora, mi ser para mí mismo también es medio desconocido, porque muchas veces yo me sorprendo de mí mismo. Yo de repente digo, yo tengo una paciencia lim- muy limitada, pero puede ser que de repente me descubra que espero a una persona un par de años o 3 años, ¿no? Digo, no tenía ni idea que tenía una capacidad de espera tan poderosa, digo, yo pensaba que tenía de mí una especie de impaciencia, ¿no? Eh, Muchas veces nos equivocamos respecto de nosotros mismos porque no hemos hecho el camino hacia adentro. ¿Mm? No hemos hecho el camino hacia adentro, sino que también nos hemos quedado en la mera vivencia de lo que nos pasa, ¿no? Sin la necesaria introspección, introspección, es decir, sin la necesaria visión interior, esa mirada hacia adentro, ¿no? Así que en la vida no estamos ante la verdad, sino que estamos ante expresiones parciales y fragmentarias y muchas veces aparentes de la verdad. Y vivir es estar en camino hacia la verdad. Eso significa la palabra filósofo, ¿no? Filósofo significa filosofía, amante de la sabiduría, no sabio. ¿Mm? Amante de la sabiduría o amigo de la sabiduría. Eso significa soy un buscador, un afanoso, ¿no? Esto ustedes lo tienen que haber visto en el curso de filosofía educacional, ¿verdad? Es el que está en camino, es el que busca la verdad, no es el que tiene la verdad. El que tiene la verdad es el sofos, sofos, el sabio. Pero el filósofos no es el sabio, es el que está en camino. Ahora, este camino hacia la verdad es un camino que supone
supone renunciar a las apariencias un poco, ¿no? Las apariencias al griego le entran por los ojos, le entran por los oídos, le entran por los sentidos. Por lo tanto, hay que tratar de renunciar un poco a la sensorialidad, porque lo que me muestran los sentidos no coincide con lo que es. Casi nunca coincide con lo que es, ¿no? Nadie sabe las intenciones, ¿no? Nadie sabe lo que hay detrás de todo eso. Por lo tanto, el griego dice, renuncia a los sentidos y solo céntrate en la razón, porque la razón es el único camino que te lleva a la verdad. Eso significa, no te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar por las apariencias, ¿no? Sino que tienes que trascenderlas, ir más allá, trascenderlas. Y para ello entonces esta diosa, en esta retórica poética de Parménides, que es una de las primeras expresiones filosóficas de la humanidad, ¿ya? Filosóficas en el sentido de racionales y racionalistas incluso, él nos va a decir, eh, por ejemplo, una sola posibilidad aún de hablar de un camino queda, que es, o sea, el ser, ¿no? En este hay muchísimos signos de lo que es, no se ha generado y es imperecedero, ¿no? Etcétera, etcétera. Empieza a dar las características de este ser, ¿no? No es divisible, no es, es inmóvil, es uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto son las características que el griego le asignaba a la verdad. Parménides es uno de los tantos filósofos que se preocupó por este tema y en el caso de él, muy creativamente, echando mano a los poetas de su época, intenta hacer una filosofía expresada en versos, ¿no? Pero ya no es una época de mitos, es una época de racionalidad y por lo tanto este sujeto lo que está haciendo es servirse de un recurso, en este caso un recurso retórico, que es poner la palabra en la boca de la diosa, ¿no? Para decir, no te dejes embaucar por lo que te manifiestan los sentidos, no te dejes llevar de las apariencias. La verdad es una, es un camino, y ese camino es el camino del logos, el camino de la razón. Y en esto los griegos van a ser todos absolutamente parejos. Aquí no hay nadie que se escapa. Todos, ¿verdad? Parten construyendo una teoría del conocimiento, en la que van a estar siempre en pugna la razón y los sentidos. Es decir, en pugna los fenómenos, las apariencias de los sentidos y la verdad de la razón. Por lo tanto, para estos personajes, el mundo, así como nosotros lo vemos, que transita, que fluye, ¿verdad? Son meras apariencias a las que no le asignan mucha importancia, ¿no? Los devaneos, la política con sus altos y sus bajos, qué sé yo, ¿no? Ah, todas aquellas cosas son sospechosas, ¿ya? La actitud primordial del filósofo, ¿no? Esto no vale para todos los griegos, el 90% de los griegos obviamente vive una vida normal, ¿no? Se entrega a las pasiones, se entrega a las apariencias, se equivoca, se vuelve a levantar, se equivoca de nuevo, en fin. Pero estos filósofos que pretenden alcanzar la felicidad, no sufrir, ¿verdad? No sufrir a causa del error, a causa de la equivocación, entonces adquieren el rostro de la serenidad, ¿no? ¿Se han fijado en los rostros de los filósofos antiguos? Son todos rostros serenos. Y son serenos porque no se dejan llevar por las emociones, por las pasiones del alma, no se dejan llevar por lo que allí se manifiesta, por muy atractivo que sea,
sino que permanecen permanentemente serenos, inalterables, ¿no? Con lo cual el griego expresa la interioridad de ese sujeto, ¿no? Y la interioridad de ese sujeto es racionalidad. ¿Mm? Entonces no va a encontrar usted un filósofo griego riéndose, ¿no? No existen estatuas de filósofos riéndose, no, o expresando cualquier otro tipo de pasión a través de su rostro, ¿Mm? Sino que la perfección del sujeto consiste en vivir conforme a la razón. Esto después el cristianismo lo va a profundizar, ¿verdad? Ya en la era cristiana, este concepto de la serenidad racional será muy importante, pero todavía será mucho más importante la serenidad que proviene de la fe, ¿no? La fe, entonces, San Agustín en el siglo V de nuestra era va a decir intellectum quaerens fidem, fides quaerens intellectum. Es decir, la fe busca la razón, el intelecto, y el intelecto busca la fe. Es decir, se descubre que no la razón por sí misma no es suficiente para conocer la verdad, porque la verdad es Dios. Y Dios está mucho más allá de nuestra razón, ¿verdad? Nuestra racionalidad no puede comprender a Dios porque nuestras categorías son categorías extraídas de este mundo. Este mundo es un mundo de contingencia, de finitud, qué sé yo, de generación y corrupción, como decía Aristóteles, ¿no? Es decir, nuestro mundo es un mundo finito, contingente. Contingente significa que no existe ni una necesidad de ser, ni una necesidad de ser. O sea, es como yo, ¿verdad? Existo, pero pude no haber existido, es decir, no hay ninguna necesidad de que yo existiera, ¿no? Existí, pues, bueno, con mi madre se encontraron casualmente en una plaza, se pusieron a hablar y de ahí nací yo, digamos. Pero si mi padre ese día hubiera ido al cine y no va a la plaza, yo no existo. Es decir, en última instancia, todos nosotros existimos, pero nuestra existencia es contingente, en el sentido que es, pero pudo no ser. Y lo mismo vale para el árbol, para la nube, para el planeta Tierra, ¿verdad? Todo cuanto vemos nosotros existe, pero pudo no haber existido. Y es finito, todo tiene un principio, todo tiene un fin, todo nace, se desarrolla y luego, ¿verdad? Muere o se aniquila, ¿no? Eh, Todo este mundo es un mundo que fluctúa entre apariencias de todo orden y de ahí sacamos nosotros nuestras categorías de análisis, ¿verdad? Entonces, yo puedo entender perfectamente cualquier objeto natural del mundo, ¿no? Puedo hasta cierto punto entenderme a mí mismo, hasta cierto punto entenderme a mí mismo, pero no voy a entender a Dios, porque Dios está más allá de todo lo que yo pudiera pensar. Dios no es una idea. Nuestra idea de Dios no es Dios. Nuestra idea de Dios se podría decir que es nada al lado de una realidad infinita, necesaria, trascendente, absoluta, en fin, ¿verdad? Categorías que yo no puedo extraer de mi mundo, ¿no? Entonces, Dios no puede ser objeto de la razón, ¿no? La razón puede ayudarnos en este camino hacia Dios, pero con la sola razón no llegarás a Dios. ¿Mm? Dios no es el resultado de un razonamiento, ¿no? ¿Ah? Dios está más allá. Y por lo tanto, entonces, la, la Edad Media, que es la edad de la fe, ¿no? De, incorpora este nuevo elemento del conocimiento, ¿ya? Al lado de la razón griega, ¿no? Y que va a ser la fe, ¿no? Pero la fe por sí misma tampoco, tampoco puede hacerse cargo de la infinitud de Dios, aunque
aunque basta. ¿Ah? Es decir, el 90% de nuestro pueblo, cuando usted va a la fiesta de Andacoyo, ¿verdad? Lo que hay es fe, ¿no? Fe a la Virgen, ¿no? Y una fe que no se alimenta de razones, ¿no? Esa gente no ha estudiado, muchos de ellos, ¿no? Teología, qué sé yo, no, solamente para ellos es la fe nada más, ¿no? La Virgen existe, Dios existe, ya está ahí, es bueno y me quiere. Y eso es suficiente. Pero San Agustín, que es un filósofo, pues decía, pues no basta solo la fe, diga, porque la fe, si no está apoyada en la razón, es una fe muy débil. Es una fe que funciona de repente no funciona, de repente creo, de repente no creo, ¿no? Entonces es necesaria la racionalidad. Y ambos se requieren mutuamente, ¿no? Para así tener una idea de Dios que no es Dios, pero lo más cerca de Dios posible, ¿no? Y el resto lo agrega la fe. ¿Mm? Por lo tanto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la carrera o los estudios, la disciplina de teología, teos es Dios, logos es razón. Teología es la ciencia racional de Dios. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible si eso es imposible? Sí, porque en el fondo se trata de una ciencia que pretende ¿eh? Acercarse a Dios a través de la razón, pero entendiendo que hay algo más allá de la razón que la teología no puede desentrañar. Entonces, se trata de un estudio racional de Dios hasta por ahí, ¿no? ¿Ah? Más allá viene el misterio, más allá viene lo insondable. Porque uno se pregunta, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? Es decir, no es el caballero barbudo que aparece en las pinturas clásicas, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Dios no es una cosa, Dios no es un ente, Dios no es lo que hace ser. Y esto que hace ser es un fundamento. ¿Y cómo me puedo representar en la mente esto del fundamento? Bueno, todo esto supone una serie de disquisiciones de todo tipo. Por lo tanto, una carrera como teología es una carrera difícil. Difícil porque la razón trata de meterse con lo que no se deja apresar por la razón. Esto es Profe, complicado. ¿Sí? ¿Cómo no, Camilo? deja hacer un pequeño aporte. Por lo- Los elevados, los sabios, como decía usted, los que ya son sabios, los gurús que, por ejemplo, que ya saben todo, los monjes chaolines, los chinos, toda esta gente que tiene su tercer ojo y qué sé yo, casi nunca hablan de Dios, pero sí hablan de la conciencia del todo, de que todo el universo, y Sí, quizás más que el universo, tiene una conciencia, sí, porque el universo es energía, nosotros igual somos energía, toda la materia está hecha de vibración y de energía, y nosotros que somos solamente energía tenemos conciencia. ujú, Entonces, esta gente habla de que todo el universo en sí como global también tiene una conciencia. Y sí, esa conciencia en el fondo sería Dios, y por eso ujú, Dios es todo. claro. Todas las religiones tienen un concepto de Dios y muchas veces son distintos. Obviamente, ¿verdad? En el mundo oriental, Dios o la divinidad tiene que ver muchas veces con una concepción, vamos a decir, una concepción universalista, ¿verdad? De un Dios que no es un Dios personal, ¿verdad? Sino que es el todo, ¿no? De hecho, la filosofía griega, en sus orígenes, en el tiempo de Parménides, se revitalizaba con toda la filosofía oriental que entraba, ¿verdad?, por el Asia Menor, ¿no?, que traía esas doctrinas que son antiquísimas, ¿no? Y por lo tanto también ellos de alguna manera, cuando hablan del ser, ¿no?, hablan del ser uno, del ser todo, inmóvil, ¿no?, están refiriéndose a conceptos heredados de la tradición, ¿no?, oriental, que llegaban a estas tierras a través de caravanas, ¿no?, en donde traían consigo nociones del pitagorismo. El pitagorismo, por ejemplo, es una tendencia
de la filosofía occidental que se nutre completamente, ¿verdad?, de Oriente, ¿no? Y de esa visión. El cristianismo es una producción de Occidente, aunque nazca en Medio Oriente, pero es una religión occidental en general, y tiene un concepto de Dios personal, ¿no? Que no está presente en las filosofías orientales, ¿no? Sobre todo en esas de que usted habla, porque allí el éxtasis viene a ser la unión con el todo, ¿no? Algo así como el nirvana, ¿no? Ahora, allí la experiencia de la nada o del todo es una experiencia de disolución, de disolución. Es como si a la muñequita de sal le solicitáramos que vaya a medir las profundidades del océano, ¿verdad? Entonces, en cuanto entra al agua ya se diluye, ¿no? ¿Ah? No permanece en su ser individual. Para el cristianismo, por el contrario, eh, en la otra vida nosotros seguimos siendo nosotros, ¿no? Es decir, y Dios nos recibe, nos acoge y está con nosotros, pero no perdemos nuestra individualidad, cosa que muchas veces se disuelve, digamos, en el mundo oriental. Pero son soluciones religiosas muy importantes, muy importantes. Y las hay de muy tipo. Está el panteísmo, por ejemplo, ¿verdad? Que piensa que Dios es toda la naturaleza. ¿M? Por lo tanto, todo es sagrado, ¿no? En fin, para el cristianismo no, para el cristianismo Dios es una cosa y el mundo es otra, ¿no? El mundo es creación de Dios, es un ens creatum. Y por lo tanto, entonces, no adquiere las cosas del mundo la misma jerarquía ontológica que Dios, sino que es criatura. Nosotros somos criaturas, ¿no? En fin, hay diferencias. Es muy interesante meterse en este mundo, ¿verdad?, de las religiones, es tremendamente interesante. Acabo de ver una película extraordinaria este fin de semana, una película que se llama Dionisos. Dionisos es el dios del vino, es el dios de la música en la Grecia antigua, ¿no? Es el equivalente de Baco, ¿ya? En Roma, ¿no? Dionisos fue muy famoso gracias a la obra de este filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que en su primer libro llamado El origen de la tragedia, él establece distinciones entre Dionisos, que es la divinidad subterránea, es la divinidad de la fiesta, del vino, de la alegría, de la vitalidad, del amor a la vida, y Apolo, que es la divinidad que representa la razón, la mesura, el equilibrio, la serenidad, ¿no? Entonces, bueno, Nietzsche plantea ahí que hay épocas históricas que son dionisíacas, donde se vive profundamente la pasión por la vida, y épocas más bien apolíneas, ¿no? Y yo mismo, cuando tenía la edad de ustedes, oscilaba entre Apolo y Dionisos, ¿no? Y Dionisos me llamaba con su tentación, ¿no? Y yo acudía. ¿Ah? Bueno, esta película es la película de un cineasta francés, de un director, que también estudió muy profundamente la cultura africana, sobre todo las culturas tribales de África. Entonces, la película es muy divertida. Está para que ustedes la vean directamente de internet, ¿eh? Pueden entrar y verla online sin necesidad de bajarla, ¿no? Si quieren los datos, después se los doy. Eh, y, y es interesante porque se trata de de un joven que está dando una tesis doctoral en la Sorbonne, ¿verdad? La mejor universidad francesa y según algunos del mundo. Y en esa, él tiene que defender su tesis frente a un tribunal, ¿no? Y entonces explica que el hombre occidental ha perdido esta pasión por la vida, ¿ya? Y se ha hundido en el aburrimiento, en la rutina, ¿no?
Entonces se divierte un poco, pero luego llega el trabajo y el trabajo es la rutina, el trabajo es lo horrible, ¿verdad? Y el sujeto como que hay una metamorfosis, ¿no? El sujeto alegre de la fiesta y el sujeto del trabajo como sujeto triste, ¿no? Chuta, hay que ir a trabajar, decimos el lunes, no, no, qué terrible, ¿no? Y el viernes estamos felices porque ya nos vamos a la fiesta otra vez, ¿no? Como si existieran dos elementos distintos en la vida de los hombres, ¿no? Que es la alegría, la fiesta, ¿no? Y el trabajo, ¿no? El trabajo en un sentido negativo. Entonces él dice que hay que volver a incorporar al trabajo las nociones de esta vitalidad dionisíaca que él ve en África, porque él es un etnógrafo, él estudió la cultura africana. Entonces va a una fábrica de automóviles, por la Renault o la Citroën, una de estas, ¿no? Y dice, bueno, vamos a construir un nuevo vehículo, pero esta vez dejándonos llevar por la pasión dionisíaca, ¿no? Para que el trabajo se transforme en un trabajo placentero. Entonces, bueno, la película es muy divertida, es una tesis muy, se podría decir, hasta cierto punto extravagante, pero el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es que la vida del hombre solo adquiere su plenitud de sentido en la medida en que se vuelca sobre Dionisos, ¿no? Porque es una época muy racionalista, ¿ya? Es una época en la que la cultura sustrae esta vitalidad en las personas, ¿no? ¿Ah? Y las deja todas igualitas, ¿no? Uniformes, ¿no? Racionalistas, como cada una un engranaje de una máquina, ¿no? Entonces, volver otra vez a recuperar el sentido primordial de la vida. Bueno, esto era parte de la tesis de este mismo filósofo Nietzsche. La película se llama Dionisos. A mí, la verdad, yo pensaba que iba a ser una alusión a toda la mitología antigua, pero no, me encontré que se trataba, ¿verdad?, de un tipo que estaba proponiendo, ¿ya?, volver a incorporar el ritual, la fiesta, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para volver otra vez a revitalizarnos, porque todo se vuelve muy monótono, muy rutinario, muy esquematizado, muy abstracto, ¿verdad? Y se nos va la vida sin sentirla, ¿no? Apelando permanentemente a deberes, obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, recuperar a Dionisos, ¿no? Es siempre interesante. Por ahí yo tengo un cuadro de Dionisos que está en una nave disfrutando un viaje por el mar y arriba se ven muchos racimos de uva, ¿no? Porque de la uva viene el vino, ¿no? Y abajo tiene delfines que lo acompañan en su caminata. Bueno, es el hijo de Zeus, Dionisos, nada menos, ¿sabes? Es un hijo de Zeus, del padre de todos los dioses en Grecia. Pero está muy aliado con la belleza, con la música, con el arte, ¿no? O sea, con un tipo de arte, ¿no? Y con las famosas bacanales, estas grandes fiestas orgiásticas, ¿no? Que se hacían en Grecia cada cierto tiempo, ¿no? Frente a ello, la cultura que prevalece en Grecia es la cultura apolínea, ¿no? Por eso que vemos todas las estatuas siempre en la medida, en el orden, en la serenidad, en el rostro, ¿no? Y solamente el griego eh, graba la pasión en el rostro a sujetos inferiores, ¿no? Hay por ahí unos frontones que son esta portada del templo griego, ¿no? En la que aparecen la guerra entre seres del submundo, ¿verdad? Centauros y lapitas, mujeres del mundo superior. Y entonces uno ve cómo estos centauros se acercan, ¿no? a, a controlar estas mujeres, ¿no? A dominarlas. Y ellos expresan toda la pasión en el rostro, ¿no? Y ellas, sin embargo, se mantienen absolutamente serenas, ¿no? Como si no pasara nada. Claro que se están defendiendo, ¿no? Incluso una tiene un zapato en la mano, ¿no? Pero están serenas, ¿no? Si, si ven el discóbolo, esta estatua griega en la que el tipo va a lanzar el disco, ¿no?
el disco se lanza, se hace así, un poco de ejercicio, y luego se hace hacia atrás, ¿verdad? Para poder lanzar el disco. Y si ustedes miran el rostro del discóbolo, está en otro planeta, ¿no? Es decir, el cuerpo está tenso, ¿no? La musculatura entera, ¿no? Listo a arrojar, pero el rostro permanece inmutable, ¿no? ¿No? Ahí en la Avenida de Aguirre vemos esos ejemplos, ¿no? Hay una escena de un par de luchadores que están luchando en las estatuas de la Avenida de Aguirre, y si usted se acerca a la estatua y la mira por debajo, ¿verdad? Ve que están ahí totalmente apretándose de donde sea, ¿no? Para vencer, pero le mira los rostros y los rostros están en otro planeta, ¿no? Porque la fuerza apolínea, ¿no? Tiende a imponerse en la cultura clásica, ¿ah? Aunque luego lo dionisíaco recuperó su puesto en el Renacimiento, ¿no? Que fue una época también de mucha expansión vital, ¿no? Luego la modernidad habría sido también una época apolínea, muy racionalista, y bueno, y no sabemos si hoy día somos parte de una cosa o la otra. Yo creo que tenemos una cierta nostalgia dionisíaca, pero bueno, eso tendrían que decirlo ustedes. Pero Nietzsche veía que habían épocas que eran más moderadas. La Edad Media, por ejemplo, es una época apolínea, religiosa, ¿no? Pero Roma, por ejemplo, Nietzsche veía en Roma Dionisos, ¿no? Roma era una ciudad de la conquista, de la lucha, de la guerra, de la vitalidad, y si hay que morirse nos morimos, pero hay que vivir, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces él se hacía algunas ideas sobre eso. Es una obra muy, muy, muy hermosa. Todavía no es la obra de madurez de Nietzsche, pero es una obra espectacular. Bueno, Nietzsche ha sido el filósofo de quien se ha hecho más películas. Yo cuento por lo menos unas 5 o 6 películas de Nietzsche, ¿no? No conozco ninguna de otros, como no sean biográficas, pero de Nietzsche hay películas muy interesantes, ¿no? Es un filósofo que además es un filósofo de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo aman. Aunque siempre hay que tener cuidado con estos filósofos, porque si uno los interpreta mal, se va por la vía del error, ¿no? Como diría el propio, como diría el propio Parménides, ¿no? Así es que es interesante, estamos entrando en un proceso de ir amarrando algunos conceptos que luego yo se los voy a ir entregando, ¿verdad? Para que ustedes los vayan repasando. Preguntas, dudas, comentarios. Quiero el nombre de la película en el chat. El nombre de la película de Dionisos se llama a sí mismo, Dionisos, es del año 1986. A ver, déjenme ver. Lo que pasa es que tengo su dirección aquí, espérese un poquito. Vamos a ver. Aquí la tenemos. La página es So Woman. So Woman. Zoowoman. Ustedes pueden ver aquí arriba, dice suwoman.website wp movies Dionisos, ¿no? ¿La ven?
¿La están viendo, no? Sí, se ve. Sí, se ve. No está usando mascarilla. Está lleno de alegorías en que muestra los rituales, digamos, antiguos en los bosques, que eran los lugares donde habitaban los espíritus, ¿no? De la terre d'Égypte, de la terre d'Afrique, de la Sicile, nous accourons. 12 efforts et fatigues agréables à subir, puisque c'est pour Dionysos, le fils de Zeus. Nous exaltons Dionysos, Roïmos le bruyant, par nos cris de Dévoé. Selon le rite de toujours, Dionysos, de la joie et de la mort, sera célébré par nous. Bueno, ahí ya la van a poder ver. Jean Rouge es un etnógrafo, es un estudioso de la cultura africana y entonces incorpora muchos rituales africanos, ¿no? Esta es la Sorbonne en París, ¿no? La universidad, quizá una de las universidades más importantes, digamos, ¿no? Más emblemática de París, sin duda, ¿no? Y aquí se va a ver la tesis doctoral en la cual este niño va a hablar de esas cosas, ¿eh? Nous voilà, dans cette cour de la Sorbonne ce matin, lieu où passe tout le savoir et parfois aussi le désordre. Dionysos es el desorden, Nous ¿no? avons convoqué ce matin alors parce que nous devons discuter la thèse de ce professeur de l'école de Los Angeles, Hugh Gray, qui a écrit un travail très important sur Dionysos. Je le connais que par correspondance et voilà qu'il demande d'avancer la date. Mais enfin, écoutez. Bueno, no vamos a continuar eso, pero resulta ser muy interesante y extraña y muy francesa, ¿no? Sobre todo el cine francés de los 70, de los 80, era un cine muy filosófico, ¿no? Yo diría era el cine más filosófico de todos los que uno podía ver. Las películas francesas siempre estaban llenas de tesis filosóficas, de Descartes, qué sé yo, ¿no? Y siempre ese racionalismo tan propiamente francés hasta el día de hoy, ¿no? Aunque hoy, ahora Francia, como está bombardeado por una inmensa inmigración africana, ¿ah? Posiblemente guarde dentro de ella también algunos arrebatos dionisíacos, ¿no? Pero, porque claro, parte de África fue colonia francesa, ¿no? Entonces, uno va a Francia ahora y ve barrios completos que son barrios de gente negra, ¿no? Bueno, pero no deja de tener también eso su encanto, ¿no? Yo soy un hombre que participo mucho de esto del diálogo intercultural, ¿no? Y creo que a los franceses les ha costado hacer ese diálogo, ¿no? A los norteamericanos también le ha costado, ¿no? Pero bueno, eso sería hablar de racismo, cosas de las cuales tendremos que dejar tiempo para otra ocasión. Bueno, pues yo les subí ayer un práctico, el práctico número 1, en el que les ofrezco un texto de una obra maravillosa del famoso filósofo, teólogo, padre cura de la liberación, que fue Leonardo Boff, ¿no? Y hoy día dedicado por completo a este hombre a la causa ecológica, ¿no? Escribió un pequeño librito llamado Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos. Es un libro que
en el que nos enseña a mirar los sacramentos de otra manera, no solo en un sentido religioso, sino también en un sentido natural. Y hay una narración allí que me parece sumamente interesante cuando hablamos de esto de experiencias y vivencias, ¿verdad? Concepto que tenemos que recuperar, pero voy a hablar mañana tenemos, ¿verdad? Otra vez, bueno, mañana voy a hablar del práctico ese, ¿no? Retomaré el tema de la experiencia, aunque todo esto de que estamos hablando tiene que ver con experiencia y conocimiento, ¿no? Pero vamos a hablar solamente del práctico. Ahí le dejé unas tareitas, le dejé unas preguntas. Recuerden que de esas preguntas yo saco después el tema de la evaluación, ¿no? Entonces es bueno que aunque no me lo envíen, ojalá me lo enviaran, ya, háganlo por ustedes mismos, hagan el ejercicio para que mañana lo podamos conversar. ¿Mm? No vamos a quedar solamente en ese práctico en el día de mañana. Y ya el próximo lunes retomamos esta conversación, le vamos dando ya un sentido un poco más, pero vamos lentamente, ¿eh? Bueno, es suficiente. Así es que un abrazo, un saludo, cuídense mucho, ¿m? Y nos vemos mañana.